Hay una sonda espacial llamada Voyager 1, viajando a 22.000 millones de kilómetros de la Tierra. Lleva un disco de oro con instrucciones para extraterrestres. Adentro hay 27 piezas que representan a la humanidad entera. Bach, Beethoven, cantos pigmeos. Y una sola canción de rock. Carl Sagan tuvo un solo cupo, y lo dio a un tema que entra en este ranking en el puesto número 1. 15 canciones que rompieron una regla cada una. Y al final, la única que rompió todas. Bruce Springsteen casi destruye su carrera grabando esta canción. Pasó 6 meses encerrado en un estudio en Nueva Jersey persiguiendo un sonido que no existía. Quería que la canción sonara como si Phil Spector estuviera produciendo a Bob Dylan tocando una canción de Roy Orbison. Esa frase la dijo él mismo en una entrevista de 1975. La discográfica Columbia estaba a punto de despedirlo. El primer disco había vendido poco. El segundo también. Born to Run era la última oportunidad. Springsteen apilaba pista sobre pista. 14 capas de guitarra, glockenspiel, saxofón. Tres pianos distintos sonando a la vez. El productor Jon Landau llegó al estudio un día y le dijo que si no terminaba la canción esa semana, el disco no salía. Springsteen la terminó esa semana. El disco fue número 3 del Billboard. La canción se convirtió en el himno de cada veinteañero atrapado en una ciudad que odia. Y eso no caduca. Cada generación tiene una ciudad que odia y un coche con el que sueña. 40 millones de copias físicas vendidas, sin una sola reproducción digital contada. Se grabó el 12 de abril de 1954 en 30 minutos. La banda llegó tarde por un atasco. El productor les dio 2 tomas. La segunda fue la buena. El solo central lo improvisó Danny Cedrone copiándose a sí mismo de una grabación anterior. Cedrone moriría 2 meses después al caer por unas escaleras en Filadelfia. Nunca supo que la canción que él consideraba de relleno terminaría siendo la puerta de entrada al rock para 3 generaciones consecutivas. Hay una sola canción de rock que vendió más en formato digital que en todo su periodo analógico. No es ninguna de las que estás pensando. Salió en 1981. Llegó al puesto 9 del Billboard y ahí se quedó. Un éxito moderado. 26 años después, la cadena HBO la usó en la última escena de la última temporada de Los Soprano. La pantalla se cortó a negro mientras Steve Perry cantaba la palabra "Stop". 8 millones de espectadores creyeron que se les había roto el televisor. Esa noche, las descargas en iTunes se dispararon. La canción reentró en las listas de Billboard 26 años después de su lanzamiento original. Hoy es uno de los singles digitales más descargados de la historia, y la única canción del rock clásico que creció más en el siglo XXI que en el XX. Alan Parsons había grabado decenas de relojes en una tienda de antigüedades como prueba de unos micrófonos cuadrafónicos nuevos. Reloj de péndulo, despertador, carrillón, cronómetro de bolsillo. La grabación quedó archivada como ejercicio técnico, sin destino. Cuando Pink Floyd buscaba apertura para Time, alguien recordó esa cinta olvidada. La pegaron al inicio de la canción. Los relojes están deliberadamente fuera de tempo. Cuando entra la batería de Nick Mason en el segundo 42, el cuerpo del oyente reacciona físicamente al alivio. Roger Waters no escribió una canción sobre el tiempo, diseñó una que te lo hace sentir. Yoko Ono se sentó al piano blanco de la casa de Tittenhurst Park en Berkshire una mañana de 1971. Tocó 3 acordes en do mayor y empezó a cantar una letra que había escrito 3 años antes en un cuaderno titulado Grapefruit. Lennon la escuchó desde la cocina y subió al estudio. Tomó esos acordes, esa melodía, esa letra y los grabó como propios. En 2017, 46 años después, la Academia Nacional de Compositores de Estados Unidos rectificó oficialmente los créditos. Yoko Ono aparece hoy como coautora reconocida. Lennon nunca llegó a verlo. La canción se grabó en una sola tarde. Phil Spector produjo la sesión sin agregar la pared de sonido por la que era famoso. Dijo que esta canción no la necesitaba. La sencillez era la canción. 5 minutos y 34 segundos. El riff lo escribió Jimmy Page en una casa flotante del río Támesis durante el verano de 1968. La sección central, ese paisaje sonoro de gemidos, distorsión y theremin que ocupa casi 1 minuto y medio en el medio de la canción, se grabó al final, en una madrugada en Olympic Studios, Londres. Page había puesto la cinta a girar sin saber qué iba a salir. Robert Plant improvisó.
El ingeniero Eddie Kramer acercó los micrófonos a un Theremin que estaba apoyado en una esquina del estudio porque nadie sabía qué hacer con él. Lo que escuchas en ese minuto y medio existe porque ningún músico se atrevió a decir basta. La radio comercial estadounidense rechazó la canción por indecente. La radio universitaria la puso igual. Hoy es probablemente el riff más sampleado de toda la historia del rock duro. Aparece, deformado o reconocible, en grabaciones de hip hop, electrónica y metal de las últimas 4 décadas. Hasta aquí 6 canciones y 6 maneras distintas de medir el éxito. Ventas físicas, reproducciones digitales, reentradas en charts, samples reciclados. Lo curioso es que ninguna de las siguientes 9 gana por una sola de esas categorías. Ganan por algo más raro. Jon Bon Jovi quiso descartar esta canción del disco. Le parecía floja. El guitarrista Richie Sambora insistió en mantenerla en el álbum a pesar de las dudas del cantante. Hoy suena cada fin de semana en estadios de fútbol de 3 continentes sin coordinación de licencias. Premier League, Major League Soccer, Extraklasa polaca. Los hinchas la adoptaron espontáneamente porque la frase del estribillo, en cualquier idioma, significa lo mismo. Estamos a mitad de camino. Eso es lo que siente cualquier hincha cuando el partido va por la mitad. Bon Jovi escribió por accidente el himno universal del segundo tiempo. 5 de junio de 1965. Columbia Recording Studios, Nueva York. Bob Dylan llegó con 6 hojas de papel manuscritas. La canción duraba 11 minutos. Tenía 4 estrofas largas y un estribillo que se repetía 4 veces. La discográfica le dijo que ningún single duraba más de 3 minutos. Dylan se negó a cortarla. La canción salió como single de 6 minutos partido en 2 lados del vinilo. Lado A, primera mitad. Lado B, segunda mitad. La radio tenía que decidir si la pasaba completa o no. Casi todas la pasaron completa. Llegó al puesto 2 del Billboard. Lo que cambió esa canción no fue la letra, fue el sonido. Dylan acababa de dejar el folk acústico y estaba grabando con banda eléctrica por primera vez. Mike Bloomfield tocó la guitarra. Al Cooper, que no era organista profesional, improvisó la línea de órgano que se volvió la firma sonora del tema. Esa improvisación era tan inestable que el productor Tom Wilson casi la borra de la mezcla. Dylan se negó. Dijo que esa parte sonaba como si nadie supiera lo que estaba haciendo. Y por eso la quería. Keith Richards soñó el riff. Literalmente. Una noche de mayo de 1965, en una habitación del Gulf Motel de Clearwater, Florida, se despertó a las 4 de la mañana con una melodía en la cabeza. Encendió el grabador cassette que dejaba al lado de la cama. Tocó el riff 2 veces. Volvió a dormirse y roncó durante 29 minutos. La cinta lo grabó todo. Esa cinta existe. Tiene 30 segundos de Keith tocando y media hora de un hombre dormido respirando. Los Rolling Stones la han tocado en cada gira sin excepción desde 1965. Más de 5,000 interpretaciones documentadas. Mick Jagger la sigue cantando a los 82 con la misma tensión que a los 22, porque la insatisfacción no envejece. Cambia el motivo. La sensación es la misma. Paul McCartney la escribió en el coche, manejando hacia la casa de Cynthia Lennon en agosto de 1968. Iba a visitar a Julian, el hijo de John, que tenía 5 años y acababa de ver a su padre abandonar a su madre por Yoko Ono. La canción se llamaba originalmente Hey Jules. McCartney la cambió a Jude porque sonaba mejor. Nunca le dijo a Julian que la canción era para él. Julian se enteró por la prensa 20 años después. La grabación duró 7 minutos y 11 segundos. La parte final, ese coro extendido de 18 repeticiones del mismo estribillo, no estaba planeada. McCartney y John Lennon decidieron alargarla en el estudio porque ninguno quería que la canción terminara. Se quedaron cantando hasta que la cinta se quedó sin espacio. Es el single más vendido de los Beatles en Estados Unidos. 4 millones de copias. Y la única canción larga que la radio estadounidense nunca cortó por la mitad. Steven Tyler tenía 14 años cuando escribió la melodía principal en el piano vertical de la cabaña que su padre, profesor de música clásica, alquilaba como casa de verano en New Hampshire. 14 años. La canción salió en 1973 y fue un fracaso. La radio no la quería. Demasiado lenta. Demasiado dramática. Aerosmith estuvo a punto de perder el contrato con Columbia. La rescataron en el 76 y llegó al puesto 6 del Billboard.
Lo que sostiene la canción 5 décadas después es la voz que aparece en el clímax. Tyler grabó ese grito sostenido en una sola toma, sin autotune, sin capas. Los presentes esa noche en el estudio cuentan que Tyler salió de la cabina sin poder hablar durante varios minutos. Esa toma es la que escuchas hoy. Jackson Browne empezó a escribir esta canción en su apartamento de Echo Park, Los Ángeles, en 1971. Se atascó en el segundo verso. No le salía. La dejó incompleta durante meses. Glenn Frey vivía en el apartamento de arriba. Una tarde escuchó a Browne tocando los primeros versos a través del techo. Bajó. Le pidió la canción. Browne se la dio con la condición de que terminara el segundo verso él mismo. Frey escribió la línea sobre la chica en una camioneta Ford en una intersección de Winslow, Arizona, sin haber estado nunca en Winslow. La canción se convirtió en el primer single de los Eagles en 1972. Llegó al puesto 12 del Billboard. Define el sonido del rock californiano de los 70. Y 30 años después, la ciudad de Winslow construyó un monumento en la intersección que Frey había inventado. Una esquina ficticia que ahora atrae a 200,000 turistas al año. Si llegaste hasta aquí, escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo este video y cuál de las 11 canciones anteriores te tomó por sorpresa. Las 3 siguientes son las únicas que pueden discutirse el primer puesto, y las 3 rompieron una regla que nadie más se atrevió a romper. Paul Simon escribió la canción en un fin de semana de 1969, viendo a Aretha Franklin grabar gospel por la televisión. Quería componer un himno gospel laico, una oración sin Dios. Le salió en 40 minutos sentado al piano de su apartamento en Manhattan. La grabó Art Garfunkel en una sola sesión en Columbia Studios. 4 tomas. La cuarta fue la buena. El productor Roy Haley insistió en agregar una orquesta completa al final, contra la opinión de Paul Simon. Esa decisión hizo la canción. Vendió 6 millones de copias del single. Fue número 1 en 11 países simultáneamente. Y desde entonces ha sido grabada por más de 50 artistas distintos, desde Elvis Presley hasta Aretha Franklin, la misma cuya gospel inspiró a Simon, pasando por Whitney Houston y Johnny Cash. Es la canción más versionada de todo el repertorio rock posterior a los Beatles. 8 minutos sin single oficial, sin video musical durante décadas, sin promoción comercial. Y aún así, durante más de 20 años consecutivos, la canción más pedida en la historia de la radio estadounidense. Jimmy Page la compuso en Headley Grange, una mansión victoriana convertida en casa de retiro musical en Hampshire, Inglaterra. La banda había alquilado el edificio en diciembre de 1970 para evitar las distracciones de Londres. Page se sentaba cada noche frente al fuego con una guitarra acústica. Robert Plant escribió la letra en 40 minutos junto al mismo fuego. Algunas líneas dijo después que las escribió como si alguien las dictara y él solo transcribiera. La estructura es lo que la hace inviolable. Empieza con guitarra acústica y flauta dulce. A los 4 minutos con 18 segundos entra John Bonham con la batería completa. Page había pedido específicamente ese retraso. Quería que el oyente esperara hasta sentir que la canción no podía aguantar más. Led Zeppelin nunca la lanzó como single. Page se negó. Decía que la canción debía escucharse completa o no escucharse. Las radios la pasaban igual. La gente la pedía igual. Múltiples publicaciones musicales la han incluido entre las mejores canciones de rock jamás grabadas, sin que se hubiese vendido nunca como single comercial. Y aún así, no es la canción que Carl Sagan eligió para representar al rock ante el universo. El 5 de septiembre de 1977, la NASA lanzó la sonda Voyager 1. Su gemela, Voyager 2, había despegado pocas semanas antes. Ambas llevaban una copia idéntica de un disco chapado en oro con instrucciones grabadas para extraterrestres sobre cómo reproducirlo. Carl Sagan, encargado de la selección musical, tuvo que elegir 27 piezas que representaran a la especie humana entera. Beethoven, Bach, música balinesa, cantos de los pigmeos del Zaire y un solo tema de rock and roll. Eligió esta. La razón que dio Sagan en sus notas internas fue precisa. La intro de guitarra de Berry, dijo, contiene la mayor cantidad de información melódica por segundo de cualquier grabación pop estadounidense. 5 compases, 48 notas. Berry la grabó el 6 de enero de 1958 en Chess Studios, Chicago, en una toma. La canción es autobiográfica. Habla de un chico negro del campo que aprende a tocar guitarra y sueña con ver su nombre en luces. Berry cambió la palabra colored por country en la letra para que las radios sureñas la pasaran. Funcionó. Es la célula madre del rock.
Todo lo que vino después, desde Keith Richards hasta Jimi Hendrix, desde Angus Young hasta Slash, es una variación de esa intro de 48 notas. Cada riff de guitarra eléctrica grabado en los últimos 68 años contiene un pedazo de Johnny B. Goode dentro. No la canción más vendida, no la más radiada, no la más versionada, la única con dirección postal fuera del sistema solar. Esa es la canción más escuchada de toda la historia del rock. Si por escuchada entendemos la única destinada a ser oída cuando ya no quede nadie aquí para oírla.